Hola, bienvenido a Inspiración Kino. En este programa conoceremos el mundo a través del cine, así que siéntate, relájate y disfruta. Yo soy Diego y muchas gracias por acompañarme en otro episodio más. Comenzamos. Compañeros de Inspiración Kino, estamos de vuelta con otro podcast más. Les agradezco mucho el tiempo de espera y la paciencia que me han brindado para poder subir episodios. Créanme que he estado tratando de hacerlo lo más frecuente posible, pero como sabrán, hay otras ocupaciones, está la universidad, está el trabajo, que la verdad me tiene un poco vuelto loco, ¿no? La importancia está en que pues estamos aquí, estamos haciendo otra vez este podcast para ustedes. Así que, bueno, comenzaremos hablando de varios temas. El primero que creo que es importante sacar a relucir es que Harvey Weinstein, que es uno de los productores más importantes de la década de los 90s, de la década de los 2000, fue sentenciado precisamente por acoso sexual y otros delitos. Obviamente hay delitos mayores como violación, pedofilia, de los cuales no se le encontró culpable, pero el hecho de que se le haya encontrado culpable, el simple hecho de que se le haya encontrado culpable por acoso, es un avance, ya que era este grupo de personas que parecían intocables en Hollywood. Es importante resaltar que, dada la historia de Hollywood, Harvey Weinstein parece más un chivo expiatorio para poder liberar un poquito la presión social que había sobre Epstein, que fue uno de los personajes más sonados, que si no saben quién es, les daré un breve resumen. Básicamente es un personaje el cual aparentemente lidiaba con una red de prostitución infantil para las celebridades de Hollywood, y que un día, cuando precisamente estaba siendo juzgado y estaba bajo investigación, pues murió, ¿no? En condiciones extrañas. La gente, los medios dijeron que se había suicidado. Está este meme enorme que si pueden buscarlo en internet, Epstein didn't kill himself, ¿no? No se mató, pero bueno. Entonces es importante resaltar quién es Harvey Weinstein para poder determinar la magnitud de esto. Harvey Weinstein, para quienes no lo conocen, es uno de los productores y creadores de Miramax, esta productora que ha llevado al cine a la mayoría de las películas de Tarantino. Es de hecho un muy buen amigo de Tarantino, junto a otras películas en las cuales básicamente Harvey Weinstein era como el rey Midas del cine. Cada película que él producía o que ponía en pie, que se metía pues en la misma, llegaba a los Oscars, y un gran porcentaje, no sé cuál, pero un gran porcentaje de las películas que él produjo no solamente llegaban a nominación, sino que ganaban. Inclusive hay muchos actores que le terminaron rindiendo honores, y hay tantos discursos en los Oscars donde se le agradecía a esta persona, a Harvey Weinstein, por su visión, innovación en el cine, etcétera. Pero inclusive hasta Meryl Streep, que es una gran actriz, le rindió homenaje en ciertas ocasiones y se rindió a sus pies, ¿no? Es importante resaltar que también me gustaría comentarles que el hecho de que Harvey Weinstein, tras esta pelea que ha durado bastante tiempo de manera legal, que se le ha brindado esta opción, es un avance de que ya se le haya condenado. Sin embargo, no acaba con la lucha, precisamente de que pues el Hollywood sigue siendo una red increíble y enorme para, al final de cuentas, de prostitución y un millón de cosas más. Pero bueno, eso es importante. En sí, el tema que nos está llevando al día de aquí a hablar con ustedes, que yo quería platicarles de este tema desde hace muchísimo, es sobre la violencia en las películas. Este tema que la verdad a mí me gusta mucho recalcarlo. Yo les quiero pedir que por favor tengan una mente abierta. No quiero hablar de la violencia de las películas como el gore o de manera sanguinaria, sino de la violencia retratada de una manera muy muy específica, con ciertas películas que podrían ayudar a entender cómo es la narrativa del cine al momento de contar una historia trágica, ¿no? La primera película que se me viene a la mente con respecto a esto, y que es una película que también les he querido recomendar desde hace mucho, es Elephant. Recuerdan que en Columbine fue una de las masacres estudiantiles de Estados Unidos, de las muchas que han habido, que causó mucho revuelo. Inclusive Michael Moore sacó un documental que se llama Bullet from Columbine, en el cual precisamente se tocaba este tema, y hablaba precisamente de cómo las autoridades eran muy laxas con respecto al uso de armas. Esa es mi silla, no crean que fue un gas por ahí, es mi silla.
El punto es que esta película de Elephant es básicamente una película sobre la masacre, el tiroteo que hubo en esta escuela. Hay varios personajes de los cuales se tratan de basar. No es una película tan lineal, no es tan entretenida, pero la escena final, que es donde precisamente sucede toda esta estrategia, toda esta tragedia, que es el tiroteo en sí, es bastante fuerte, es muy buena. Yo se las recomiendo muchísimo si la quieren ver, porque es de estas películas que se te van a quedar grabadas en la mente y es cruda con respecto a la psicología del personaje que está retratado en una persona real. En cómo veían esta frialdad para poder hacer lo que hicieron, ¿no? En sí, los elementos que pueden configurarse en el cine con respecto a la violencia no solamente es retratar una tragedia o un suceso que pueda impactarte, decir, ay, qué feo, ¿no? ¿Qué pasó eso? No. Es más en tratar de contar algo que es violento para el ser humano. El otro ejemplo que voy a utilizar para tratar de ejemplificar esta situación, vaya la redundancia, es la película de El hombre elefante de David Lynch. Esta película en blanco y negro trata sobre la vida sobre algo real, algo que pasó. La vida no me acuerdo el nombre del personaje, pero es la vida del hombre elefante, una persona que nació con elefantitis o deformaciones craneales y óseas que lo volvían básicamente un monstruo, entre comillas, ¿verdad? Básicamente es como a esta persona le hacían no solamente bullying, eso es un tema aparte, literalmente lo temorizaban, lo atormentaban, lo amedrentaban y lo violentaban con respecto a su apariencia física. La película desarrolla muy bien al personaje en un sentido de que lo humaniza. Tú comienzas viéndolo realmente como un monstruo, como una persona bastante fuera de lo normal, pero lo humaniza en lo entrañable que es el personaje. En ayuda con los personajes secundarios, te das cuenta que realmente es un humano, una persona real, ¿no? Pero hay escenas en las que, por ejemplo, sin contarles spoilers, a este personaje, al hombre elefante, lo vuelven a ridiculizar, por así decirlo, en su propia habitación, y es simplemente de que lo hayan ridiculizado en su habitación, te habla de la violencia en general, en cómo en un espacio en el que él se podría sentir seguro, que es su propia habitación, el propio lugar, el santuario donde él puede dormir, él puede estar abierto consigo mismo, fue violentado, ridiculizado, fue torturado psicológicamente, al punto de que lo quiebran en un sentido que es difícil de ver. Es difícil de ver en el sentido de que tú lo ves y quieres hacer algo y quieres intervenir y dices, hijos de su pinche madre, ¿cómo lo están torturando así? Es una persona y tal, pero son cosas que pasan a diario y que la mayoría de nosotros nos ha tocado ver por lo menos alguna vez en la vida. El hecho de que se burlen de una persona por una apariencia física, estando esa persona o no, es violencia en general. Entonces, este es un tipo de violencia que no es necesariamente sangrienta o de golpes, generalmente. Pero es muy, 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 muy bonita película. Es una película que les recomiendo de manera exagerada. Otra película de la que vamos a ver es la violencia familiar. Se preguntarán cómo la violencia puede ser familiar. Últimamente lo es. Recordemos que el morbo ha motivado a que las películas sean un poquito más abiertas en cuestión de violencia en general. Y una de las películas que han salido este año y que no me cansé de hablar de esa en el podcast pasado, es Jojo Rabbit. Esta película habla de la violencia en un sentido familiar porque pues básicamente situándonos en el contexto es sobre la Segunda Guerra Mundial. Estamos de acuerdo de que muchísimas personas murieron ahí, que fue una tragedia mundial, algo que se quedará marcado en la historia de la humanidad como algo que jamás debería de repetirse. Los que ya la han visto sabrán a qué escena me refiero en cuanto se cambia el mood, por así decirlo, el sentimiento de la película, de una película campechana, botanera, alegre, risa, a una película que realmente te mantiene con el corazón apachurrado todo el tiempo, ¿no? Hay cierta escena que igual no se las voy a spoilear, que tienen que ver esta película para entender cómo se sitúa, cómo en un punto la gente tú la estás viendo y se te olvida el contexto en el que están por lo graciosa y lo alegre que es. Y lo secundario que es la guerra, ¿no? La guerra en general pasa a ser un plano secundario toda la mitad primera de la película, pero después cobra realidad y cobra sentido. Y te vuelven a decir, no, esto está sucediendo mientras mucha gente está muriendo, ¿no?
Entonces ese es otro tipo de violencia que le podremos considerar violencia familiar. Hay otra película, bueno, este es un documental del cual me gustaría hablar muchísimo, es muy irónico. Hay mucha gente que inclusive al hablar de esta se ríe, no sé por qué, yo supongo que no la han visto en general. O no la han terminado de ver. Este es uno de mis documentales favoritos, de hecho, se llama Grizzly Man. Está en Prime Video, por si quieren verlo, está en Prime Video. Recuerden que todas las recomendaciones que les hago no son para que me publiciten, ¿no? Prime Video, Netflix, Filmin Latino no me pagan. Ojalá lo hicieran. Si me están escuchando, páguenme. Pero pues básicamente me la paso viendo su catálogo todo el tiempo. Entonces si quieren recomendaciones pueden preguntarme personalmente también sin problema. Bueno, regresando al tema de Grizzly Man, es una película de Herzog, un gran documentalista, el cual narra la historia de una persona que dedicó básicamente toda su vida a la protección del oso grizzly. Este personaje comenzó como un activista que trataba de proteger ciertas áreas de Estados Unidos, pero se convirtió en todo un personaje en Estados Unidos. Inclusive llegó a dar pláticas en escuela, llegó a trabajar con grupos generales para poder fomentar la paz y la armonía entre el hombre y el animal, que en este caso era el oso grizzly, y en general con su entorno. Esta película es impactante en el sentido de que te narra la historia de una persona que le dedicó su vida, literalmente le dedicó su vida a salvar al oso grizzly. Combatía con cazadores furtivos, hay escenas que él mismo se grababa, porque el documental es parte archivo, parte entrevista. Archivo se refiere a que las escenas que muestran son las que grabó esta misma persona. Él tenía una cámara, la ponía en una piedra, en un árbol, en un trípode, y se grababa a sí mismo narrando lo que estaba viviendo. Entonces eso lo recopila Herzog junto a otras entrevistas. Entonces tú ves que hay escenas en las que él literalmente está a 2 metros de un oso grizzly salvaje. No están domados ni nada, porque se nota que él está nervioso, él tiene miedo, pero él mismo lo dice: yo daría mi vida por estos animales. E inclusive en introspectiva con este personaje, como lo retratan en el documental, él mismo se sentía un oso en cierto aspecto. Llegó a meterse tanto en la vida de los osos grizzly que literal se volvía un oso. Entonces en este aspecto Herzog logró retratar eso. ¿Por qué es violenta esta película? Dirán, pues realmente es como una película activista. Les dije al principio que era una película irónica porque a este sujeto, esto no es un spoiler, esto es algo que realmente lo pueden ver casi al principio del documental. Esta persona murió a manos de un oso grizzly. Un oso grizzly lo mató a él y mató a su novia, que él en este caso lo estaban acompañando. Y es curioso porque era la última vez que iban a hacer este tipo de campamento para preservar la vida del grizzly. Era la última ocasión o de las últimas veces que lo iban a hacer. Ellos se quedaron en una ladera en Estados Unidos donde pues fueron atacados por un oso grizzly. El oso grizzly mató tanto a la novia como a él, los devoró, por así decirlo. Un amigo de él, la persona que se supone que los iba a recoger después de la semana que se habían quedado ahí, fue quien encontró los cadáveres. Y no solo encontró los cadáveres, encontró la videocámara que estaba encendida en el momento en que fueron asesinados por el oso. Entonces no juega Herzog con el morbo de lo que pasó, también por respeto a la figura que es esta persona que le dedicó su vida al oso grizzly. Pero sí hay una escena en la que Herzog puede escuchar él mismo o ver, simplemente escuchar el audio de cuando pasó eso, de lo que captó la cámara, y narra lo que está escuchando. Y lo curioso es que no se ve la cara de Herzog, se ve la cara en este caso era como no su novia, sino como la persona que más lo quiso, era su mejor amiga. Y esta persona se ve que lo amaba con todo su corazón, obviamente como amiga, que se quedó con esta cinta después de que los policías terminaron la investigación de lo que había sucedido y le entregaron las pertenencias de este personaje junto a un reloj, una cartera y pues esta grabación. Entonces, no les diré más. La verdad me explayé un poquito más con este documental porque es buenísimo, en serio. No se van a aburrir. Yo se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Enfáticamente. ¿Y que hay otras películas en las cuales se pueda manejar la violencia? Claro que sí. Hay una película que es viejita en general, sí tiene bastante tiempo que salió.
Es una de las películas que más me gustan a mí en cuestión del cine mexicano. Es una película dirigida por Arturo Ripstein, una escuela del cine mexicano de antiguo, clásico, vaya. Esta película se llama San Miguel Canoa. Narra, y de igual forma está basada en hechos reales. Es importante que les diga que las películas que elegí curiosamente terminaron con esa coincidencia de que son basadas en hechos reales, porque pero creo que es lo mejor para retratar la violencia, ¿no? No hay más violencia de la que existe en el mundo real. Y aún así yo creo que ni el cine puede captar lo que realmente pudo haberse vivido, ¿no? En fin, esta película de San Miguel Canoa trata de unos estudiantes de Puebla que están terminando de estudiar, de trabajar, y están platicando sobre que un amigo de ellos les comentó que alguna vez en la cima del cerro tal, sí, está como los mejores amaneceres del mundo y que se la pasa uno súper chido y todo el rollo, ¿no? Esta película transcurre en los años 60, 70, donde también la división entre un adulto responsable y los jóvenes desastrosos la chaviza, pues era muy marcado. Entonces eras una persona súper responsable que se atenía a los valores familiares del México clásico, o eras esta persona que tenía estudio. Bueno, no es que las otras personas no tuvieran estudios, sino que analizabas de manera social y al final de cuentas lo que pasaba era que estos jóvenes tenían como este lenguaje liberal, ¿no? Un poco progresista para la época. Entonces, bueno, estos personajes deciden que si quieren ir, es fin de semana, es viernes por la tarde, dicen, vámonos a acampar, ¿no? No tenemos que ir a trabajar mañana, no tenemos que ir a la universidad. Literalmente es una actividad sana, ni siquiera dicen vamos a ponernos pedos, nada de esas cosas millennials de ahorita. Yo soy millennial, yo también me pongo pedo, pero eso no era como tan común en esa época, era más como salir a cotorrear, a echar la cuba leve. O sea, no era el plan empedarse, sino simplemente conocer, disfrutar de este paisaje. Entonces se van. Uno de ellos dice conocer el camino porque ya había ido anteriormente con esta persona que les platicó. Obviamente en el transcurso se les hace de noche porque por X o Y se les hace de noche, les llueve, les cae un diluvio completo. Entonces se quedan en esta comunidad, en este pueblo que se llama San Miguel Canoa, en el cual es claro que los personajes, el pueblo en general, no admite desconocidos. Luego se dan cuenta cuando alguien es un desconocido, ¿no? Para contextualizarlos, mientras esto sucede, en el pueblo de San Miguel Canoa existe esta figura del padre como el todopoderoso o el mandamás del pueblo. Más allá del presidente municipal, de la policía, de la ley general, o sea, del Estado de Derecho no existe en este lugar. Es una relación más católica, más religiosa, le rinden mucho tributo al padre. El párroco del pueblo es el que tiene el verdadero poder para movilizar a la gente, es el verdadero poder social. Entonces, él, escenas antes, habla sobre cómo los comunistas están llegando a México, cómo estos comunistas traen los valores del diablo y que si se juntan con ellos o si los ven, tienen que correrlos del pueblo porque son el diablo mismo, ¿no? Entonces, ven más o menos a dónde voy. La relación está en que estos chavos llegan con el cabello largo, universitarios, con este lenguaje de, pues como que aquí nos vamos quedando porque ya está lloviendo y que así. Entonces, pues obviamente la gente del pueblo piensan que son estos llamados comunistas que vienen a satanizar al pueblo completo, ¿no? Obviamente no todos piensan igual, pero el punto es que estos jóvenes, al ver que tienen que pasar la noche en el pueblo, tratan de pedir santuario en un hotel, les niegan el acceso, les dicen, sin embargo, que vayan a la iglesia y que pues ahí puedan encontrar como tal refugio. Entonces van, tocan y cuando les abre, pues le hablan las señoras, ¿no? Típica señora religiosa estereotipada de México, ¿no? Trae su velo, chaparrita, criticona más no poder y súper dura, ¿no? Les dice, lárguense la chingada, pinches chamacos mugrosos y que no sé qué, y que esta es la casa del Señor y así. Y en eso llega el párroco y les dice de una manera más tranquila, jóvenes, saben que es que no se pueden quedar aquí, pero pueden ir a pedirle asilo a tal persona, ¿no? A don Julio, ¿no? Por decir un nombre, ¿no?
El problema es que empieza a correrse la voz, está el pánico comunal, obviamente al párroco se le sale de las manos la situación y en lugar de aceptar que está mal, al contrario, ¿no? Les mete más fuego, más leña al fuego y madres, ¿no? Entonces, total, esto sí pasó, esto realmente pasó aquí en México. Linchan a los estudiantes, los persiguen, los corretean como si fueran villanos. Uno de ellos logra salir vivo. Por alguna razón, una de las personas del pueblo, que son los oficiales, los policías del pueblo, que se ven aminorizados, creo que son como 2 o 3 para como 150 personas que quieren chingarse a los morritos, a los chavos, a los estudiantes, pues obviamente no pueden y deciden hablar por teléfono. El único teléfono que existe en el pueblo lo utilizan para llamar por apoyo, ¿no? Entonces llega el ejército, o sea, se ve súper acá este tipo Hollywood, ¿no? Llega el ejército justo cuando están a punto de valer madres y pues lo salva. ¿Por qué les digo esto y no son spoilers? Porque van a decirme, oh, ya me spoileaste la película. No, es así porque realmente es algo que pasó y que es importante que sepan antes de ver la película, porque tienen una idea de qué esperar, pero la violencia que se retrata ahí sí es muy brutal. Y más cuando tienes esta idea constante de que es algo que pasó. No es algo que se sacó Ripstein de la mente y dijo, una chairada que vamos a hacer que linchen estudiantes. Fue algo que realmente sucedió. Entonces, con esto en la mente, vean esta película. Se llama San Miguel Canoa, está creo que también en YouTube, de Arturo Ripstein. El año les fallo, la verdad no soy muy bueno con eso, pero es muy buena película. En general, estas son las recomendaciones que yo les doy para este podcast. Recuerden que cada podcast me encanta hacerles recomendaciones, es algo de lo que vivo. También les pido que les comento antes de terminar este podcast que mi documental ya está en YouTube y también está en Facebook. En la página de Facebook búsquenme como Diego María Q.G. Ahí pueden encontrar mi Facebook, van a ver la misma imagen del podcast Inspiración Kino. Ahí me pueden buscar, ahí está también mi podcast. Si no, pues, si lo quieren ver en YouTube, búsquenme como Inspiración Kino. O busquen el documental, así, documental deportivo Millas. Ese documental que yo produje, yo fotografié, yo dirigí, yo escribí, yo edité. Vaya, no es por colgarme la medalla, pero de hecho me da vergüenza decir que apenas acaba de salir porque iba a salir en diciembre y pues vamos, ya estamos a febrero. Pero el punto es que salió, ¿no? Le agradezco también a mi compañero Peter Delgado, que es un camarada que me dejó entrar en su vida. Créame que no es sencillo que alguien te abra las puertas de esa forma y que te diga, va, entra a mi ritual, entra a lo que estoy yo haciendo con mi vida y muéstralo a la cámara, ¿no? Porque hay situaciones que estoy seguro que Pedro va a ver y decir, chinga tu madre, güey, ¿cómo subiste eso? Pero son importantes. Es un cortometraje, dura 15 minutos, no les va a robar nada de tiempo. Así que si tienen la oportunidad de verlo, de verdad, les agradecería mucho que le dieran este apoyo a mi documental. Y no es el primer proyecto de muchos, así que les agradezco todo este apoyo. Y bueno, hemos llegado al final de otro podcast, de otro episodio más. Estoy muy contento de estar subiendo otra vez un podcast con ustedes. Y pues bueno, ya saben que los quiero muchísimo, que les agradezco siempre este apoyo infinito que me han brindado. Un abrazo a toda la gente que también ha apoyado mi podcast ahorita y siempre. Y pues al final de cuentas recuerden que deben tomar agua, coman frutas y verduras, denle un abrazo a su abuela, un beso a su mamá, denle un abrazo a su padre que también se los merece. Y pues díganle a las personas que están cerca de ustedes que los quieren, que los valoran. Si ven un perrito en la calle, acarícienlo. Si tienen antojo de unas papas, creo que esta es la señal que estaban esperando. Cómprense esas papas. Yo soy Diego. Para los que no me conocen, esto es Inspiración Kino y muchas gracias por estar con nosotros. Otro podcast más. Hasta luego.